Hola, buenos días. Mi nombre es Edgardo Mora, soy arquitecto y docente, yo diría, además de padre de familia, que es parte complementaria. Un día de estos escuchaba una charla de una colega mexicana y ella decía que ella no sabe si es arquitecta o es madre y que son las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, yo también, porque en mi quehacer yo siento la familia todo el tiempo y siento la arquitectura también todo el tiempo. Creo que es una gran dicha, porque así estoy haciendo todo lo que me gusta hacer y lo convivo con todos los seres que más quiero, que es mi familia. He pasado toda la vida en la docencia, desde que estaba por graduarme, empecé a dar clases en arquitectura y esa parte de la arquitectura, de la docencia más bien, a mí me gusta montones. Me gusta porque transmito información, porque ayudo a formar, pero también ha sido una formación continua para mí. Yo tengo que estar constantemente estudiando, viendo qué es lo último que se hace, de qué maneras lo piensan algunos de los arquitectos famosos, qué es lo que se hace en otros países, no solamente a nivel de arquitectura, sino a nivel de urbanismo. Porque esa es otra parte que me interesó. Yo tuve una formación académica en la Universidad de Costa Rica, pero también salí a estudiar afuera. Estuve bastantes años estudiando afuera. Hice una licenciatura en urbanismo y una maestría en la Universidad 8 de París. Y posteriormente he estado también yendo a algunos otros lugares. Estuve en Colombia haciendo estudios con el IH de Rotterdam y estuve en la CAM, que es una escuela del Instituto Superior de Arquitectura de Bruselas. No me he quedado tranquilo y creo que eso es interesante e importante. He tenido mis referentes y los mantengo todo el tiempo. En el tiempo, por ejemplo, de mi formación como arquitecto, tuve, por ejemplo, a un Juan Bernal Ponce, un hombre de muchísimas cualidades, con una visión muy artística de la sociedad y del mundo que lo rodeaba y con una condición muy especial por la arquitectura. Me acuerdo también de don Edgar Vargas, que fue uno de los que hizo, por ejemplo, la Plaza de la Cultura junto con Jorge Borbón y Jorge Bertó. Para mí siempre fue un referente. Fue referente también para mí en muchos aspectos Raúl Godard, que fue el que creó el edificio de la Contraloría General de la República, el de también el Templo Sagrado Corazón de Jesús, hizo la Catedral de Limón, eh, Rolando Barahona, tiene obras muy interesantes, Franz Beer. O sea, podría enumerar montones, nombro esos, dándole el crédito a muchos más que no nombro, que fueron referentes míos eh, como estudiante, pero también que me siguieron nutriendo como referentes en mi vida profesional. Y también, por supuesto, hago para atrás historia o hago para adelante futuro. Y entonces, en mis épocas, he conocido a arquitectos como Le Corbusier, con muchas cosas importantes. He conocido a arquitectos como Odile Deck, referentes internacionales como también Jean Nouvel, Foster, que he tenido el privilegio de estar en su estudio un par de veces, un poquito más. Richard Rogers, que lo conocí siendo estudiante, creando el Museo del Pompidou en París y después me ha tocado ver y seguirle la pista a él y a Renzo Piano. Y hay muchos, Mario Botta, por ejemplo, también. Yo digo que como arquitecto tengo que estar con todas estas personas o referentes siempre en la mente, tratando de qué, tratando de emularlos, tratando de crear con sus buenos pasos, sin, por supuesto, perder la visión de que también pueden haber cometido algunos errores, pero estudiémoslos también, veamos las circunstancias de ellos y saquemos positivos. ¿Verdad?
ser humano desde muy antiguo, de toda la vida, cogió una cueva y la adaptó como medio de vida y ahí estaba haciendo arquitectura, estaba creando espacios para vivir. Bueno, la arquitectura es el manejo del espacio para vivir. ¿Qué significa vivir? No es solamente el hogar, significa modificar un espacio para actividades productivas, como cuando se hace una fábrica. Significa modificar un espacio para el disfrute, como cuando se hace un parque. Significa entrar en una condición constante de modificación de la naturaleza, ¿verdad? Eso quiere decir también que como arquitectos tenemos un gran compromiso, no solamente con la naturaleza, sino que tenemos un compromiso social realmente importante, ¿verdad? Es una profesión en la cual yo a veces le digo a los estudiantes que hay que tener cuidado porque uno, quizás por naturaleza propia humana, uno tiende a sentirse el dueño de la arquitectura que uno hace. A sentir que la arquitectura que yo hago es la proyección mía hacia la sociedad o hacia cualquier medio donde estoy, o simplemente para hacerme ver o hacerme sentir en el medio. Yo creo que también es más la importancia social que tiene, porque estamos modificándole la vida a un grupo o a una familia o a una ciudad o a una nación. Tenemos joyas arquitectónicas que nos caracterizan como es el Teatro Nacional y la misma Plaza de la Cultura que está al lado, y ahora empiezan a aparecer nuevas caracterizaciones dentro de las ciudades, y una muy interesante e importante y que desde mucho ha sido polémica es, por ejemplo, la nueva Asamblea Legislativa. Entonces ahí tenemos ya todo un ámbito donde podemos decir que la arquitectura es un hecho social. Sí, yo creo que por ahí tenés razón. Yo diría que la antropología lo que hace es estudiar un poco las intervenciones, voy a ser atrevido, las intervenciones arquitectónicas que se hacen, donde el ser humano realiza sus actividades de vida. Ahí es donde exactamente se relaciona, yo diría, la antropología con la arquitectura. Y, ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, para hacer un espacio de cualquier tipo, yo tengo que entrar en condiciones de antropometría. Y entonces, en esa línea, ya yo empiezo a crear nexos con la antropología, pero también empiezo a crear nexos con otra serie de cosas, como por ejemplo el medio ambiente. Vital, porque eso ha revitalizado un poco el pensamiento de la arquitectura. En algún momento hubo movimientos muy funcionalistas nada más y dejaban un poco a la persona por fuera o al ente. Y desde ese punto de vista yo creo que es interesante e importante. ¿Dónde también lo veo yo? Por ejemplo, en algunos momentos en que he tenido que conversar con colegas o con estudiantes o en algunos ambientes, yo siempre digo que, y esa es ya un poco la vena urbanística mía, yo pienso no en un peatón, sino en un ciudadano. Para mí el peatón es, por ejemplo, una persona que viene de San Antonio de Desamparados o de Acerrí, se monta en un bus, se apea en algún lugar de San José, camina por el centro de la ciudad para tomar otro bus que va para una zona industrial en Alajuela o en Heredia, y eso es todo lo que hace, es un peatón, camina por la ciudad. El ciudadano para mí es más importante, es hacer que esa persona viva la ciudad y que las ciudades vivan para esas personas, que no simplemente se atravesó la ciudad y ya estuvo. Hay lo que se llama, o lo que algunas personas nombran, que es la memoria de la arquitectura. La memoria de la arquitectura significa que hay algo que se hizo y que se tiene que conservar. Hay un hecho que se conserva. La arquitectura tiene esa cualidad de que no solamente se hace hoy, sino que se hace hoy, pero ya mañana se va a utilizar, o sea, se hace para un futuro también. Y desde ese punto de vista hay un compromiso social
del arquitecto en hacer su arquitectura para el futuro y permitirle de alguna forma también a la arquitectura irse mimetizando, irse modificando, crear cierto tipo de, ¿cómo decirlo? Iba a decir la palabra metáfora, no, es permitirle un cambio que se vaya adaptando a las circunstancias, ¿verdad? Hay cosas que perduran un poco más, como por ejemplo vemos nosotros donde la ciudad está con un teatro nacional que perdura y lo guardamos como una joya, está bien, pero hay otras zonas u otros edificios que tienen que modificarse, que tienen que crecer. Siempre hablo, por ejemplo, de barrios tan importantes para la ciudad como fueron o como son Cristo Rey o Barrio Cuba, pero que no pueden seguir así. Necesitamos evolucionarlos. Usted pasa por Cristo Rey y usted ve fachadas de 3 metros de ancho con un solo piso. La ciudad tiene que evolucionar. Ahí posiblemente lo que vamos a tener que hacer en algún momento es unir muchísimos de esos espacios o esos terrenos catastrales que existen pequeñitos y hacerlos crecer para una ciudad más moderna de otra forma. Seguirán habiendo joyas ahí, como podría ser en ese mismo sector que les estoy hablando, el edificio del ferrocarril eléctrico al Pacífico. Es una joya que habría que conservar porque es toda una época, es todo un momento de memoria en el desarrollo del país. ¿Verdad? ¿Cómo evoluciona el paisaje? Bueno, vamos a Teotihuacán, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la ciudad azteca, vámonos a Machu Picchu, las ciudades incas, vámonos a las figuras de Nazca, en Perú, en el altiplano boliviano. Ahí hay una memoria, pero también hay una evolución de nuestras ciudades. Y hoy día tenemos a la par al México Distrito Federal, donde uno puede ver no solamente vestigios de la época prehispánica y parte de la colonia. Ahí cerca, en el Zócalo, está la iglesia y hay pirámides, oye, pirámides no, ruinas que eran de antes de que fuéramos colonizados o llegaran los españoles al país, sino que simplemente lo que se dio en aquel entonces fue un paso hacia otra época. Y esos pasos se siguen dando siempre en todo momento. ¿Verdad? ¿Cómo evoluciona el paisaje? Bueno, vamos a Teotihuacán, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la ciudad azteca, vámonos a Machu Picchu, las ciudades incas, vámonos a las figuras de Nazca, en Perú, en el altiplano boliviano. Ahí hay una memoria, pero también hay una evolución de nuestras ciudades. Y hoy día tenemos a la par al México Distrito Federal, donde uno puede ver no solamente vestigios de la época prehispánica y parte de la colonia. Ahí cerca, en el Zócalo, está la iglesia y hay pirámides, oye, pirámides no, ruinas que eran de antes de que fuéramos colonizados o llegaran los españoles al país. ¿Dónde es que hay una ciudad donde no exista todo eso? Yo no la conozco. En todo lado existe. Si uno va a Nueva York, hay barrios de muy alto nivel económico y hay barrios que no son de tan alto nivel económico. Y generalmente no solamente sucede en Nueva York, sino sucede al otro lado, en la otra costa oeste de Estados Unidos, en cualquiera de las ciudades, en Seattle o en Los Ángeles. Si uno va a Berlín existe, si uno va a Londres existe, si uno va a México existe, si uno va a Buenos Aires existe, si uno está en San José existe. Lo que pasa es que la ciudad va también evolucionando, ¿verdad? Y esos mismos lugares van evolucionando. Por ejemplo, hace muchos años veía yo crecer tugurios o barrios desposeídos, por ejemplo, en Pavas. Pero todo eso tenía un momento histórico.
Eso también tenía un momento que se supo llevar de una manera muy especial, porque hoy día esos lugares ya no representan lo que fueron en ese entonces, hace 30, 40 años. Ya esas familias han evolucionado y han evolucionado positivamente. Ya no es Villa Esperanza de Pavas lo que era hace 30, 35 años. Ya uno ve casas más sólidas, ya uno ve población más educada, ya uno ve espacios públicos, ya uno ve, por supuesto, los servicios públicos que al principio no tenían. Pero es lo mismo que sucede con Acarpio, es lo mismo que sucede con los Guidos, pero también sucede con algunas áreas de Escazú, con algunas áreas al oeste de la ciudad, con algunas áreas al este, con algunos sectores al norte, con otros niveles socioeconómicos, pero todo va cambiando. Y cambian no solamente las periferias, sino que cambia el interior de la ciudad. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba joven, muy joven, haber jugado mejengas con una bola en el Paseo Colón, donde hoy día, por ejemplo, está la Toyota, que había una bomba de gasolina. Y yo le digo eso a mis hijos, o se lo digo a mis nietos, y no me lo van a creer, quizás, ¿verdad? Lo mismo que tenía muchos amigos que vivían en barrio, ¿qué le puedo decir? González Laman, o en barrio Los Yoses, o mi señora que creció en barrio Amón. Ya hoy uno va a esos barrios y ya no tienen el mismo sentido de vida residencial que tenían en aquel entonces. Se han ido transformando, se transforman a otras condiciones. Barrio González Laman, en el momento en que llegó la Corte Suprema de Justicia, muchas de sus residencias se han transformado en bufetes. O cuando crece la clínica bíblica o se instala la clínica católica, muchos de los periferias que estaban alrededor de esos lugares van cambiando y se convierten en farmacias, en lugares para odontólogos, una casa se hace una clínica para médicos, etcétera, etcétera. Entonces se va viviendo una transformación. Algunas veces podríamos pensar que lo hemos dejado un poco de la mano y que el gobierno o las instituciones nuestras deben de introducir algunas políticas para guiar todo este tipo de cosas. Sí, yo pienso que sí, pero ¿por qué no pensamos también en la responsabilidad que nosotros tenemos, en mi caso como arquitectos? ¿De qué manera podemos nosotros practicar hacer arquitectura sin necesidad de estar pensando en que es el gobierno que tiene que hacer muchas cosas? ¿De qué manera nosotros podemos influir a través de nuestras propias obras en el espacio público, en crear un paisaje para la ciudad, en ir adaptando nuestras propias obras a esos crecimientos para que la ciudad vaya evolucionando? Creo que tenemos una responsabilidad y que no es solamente el gobierno el que tiene que manejarla. Podría ser pretenciosa la respuesta, podría ser un poco utópica. Es una respuesta difícil de hacer. Especies de parques lineales. Digo lineales porque nuestros ríos corren de este a oeste. El río María Aguilar corre de este a oeste. El río Tiribí corre de este a oeste. El río Virilla corre de este a oeste. Que se juntan allá más abajo y forman el río Grande y después se juntan con otro y forman el Tárcoles, de acuerdo. Pero la verdad es que atraviesan la ciudad, el río Cloro. Entonces, ¿por qué no pensar? Y por dicha ya hay algunos grupos que están pensando en restaurar, en revitalizar todas estas cuencas hidrográficas y pensar en parques lineales que podrían también evolucionar para desarrollarse como corredores que nos permitan no solamente disfrutar de ellos, sino que nos permitan transportarnos dentro de la ciudad. Eso se puede hacer, ¿verdad? Yo no digo que hay que coger todas estas cuencas que están, por ejemplo, entre Atillos y la Sabana, que los vamos a urbanizar o que lo vamos a... No, convertámoslo en parques. Y San José podría ser una ciudad muy atractiva pensando en eso. Todo lo que existe entre la Pitaya, la Sabana y la Uruca y Barrio México. Ahí hay un cangilón, digámoslo así, de río, del río Torres, que por qué no podría vivir mejor para la ciudad, siguiendo un poco los pasos que en algún momento se ha querido hacer con todo lo que es el Parque Bolívar,
con todo lo que fue en alguna época el que lo llamaron, ¿cómo fue? ¿Cómo era que se llamaba? Creo que era el circuito gubernamental, que se había pensado en hacer todo un desarrollo desde el barrio Escalante hasta un poco más abajo, donde está hoy día el Auditorio Nacional o el Museo de los Niños, cogiendo toda la cuenca del río Torres y hacer un centro cívico nacional. Eso me parece que puede ser muy positivo para la ciudad y que le daría aún más personalidad a San José, que ha ido perdiéndola, porque no tomamos en cuenta ese tipo de, llamémoslo, accidentes geográficos que tenemos y que no los revitalizamos. Estoy diciendo que hay que darles uso y hay que ser creativos un poco para darle ese uso a ciertos espacios y formar una ciudad mucho más vivible. En una ciudad como Medellín se hace, por ejemplo, un proyecto como el Parque de los Descalzos, ¿verdad? Un parque donde la gente va a disfrutar del parque y hay fuentes de agua y hay teatro y hay lugares donde uno puede jugar con arena y hay lugares donde uno puede ir a leer y hay lugares que son un centro que tiene cierto tipo de vegetación muy especial o está la Biblioteca España. Eh, Algunos la han criticado, pero la verdad es que la Biblioteca España en Medellín revitalizó una zona que estaba muy decaída. Y lo revitalizó ¿cómo? No solamente la Biblioteca España. Medellín tiene la peculiaridad de que empezó a tomar partido en algunas zonas periféricas muy decaídas con proyectos de alto nivel tecnológico, de grandes capacidades constructivas, con los mejores materiales y todo. Y además, esos proyectos no entraron como una isla y que se quedó ahí pegadita, sin entrar, sino que fueron como pequeños pulpos, donde esos tentáculos empezaron a meterse en esos barriecitos, dándole mobiliario urbano, dándole capacidad a la gente para culturizarse y empezar a mantener sus jardines, a pintar un poco mejor las casas. Entonces se ha ido creando todo un sistema de transformación que no se hizo en aislado, porque también tiene que ver con condiciones de transporte público y tiene que ver con organizaciones sociales de capacitación para la población. Un poco podríamos decir que también en Medellín, a través de este tipo de cosas, lo que hizo fue que cogió una institución, llamémosla en nuestros términos, como el INA, y la sacó de una cueva que tiene muy bien montada, por supuesto, y con muchas cosas muy positivas. La sacó de allá adentro, un poquito más acá de donde está el parque recreativo en La Uruca, y lo puso en varios sectores en la ciudad. ¿Por qué no hacer algunos centritos de esta calidad en Alajuelita, en San Miguel de Desamparados, en San Rafael de Heredia, en Guadalupe, en Moravia, e ir pensando en cómo va creciendo la ciudad? Claro, eso también tiene que verse desde otros puntos de vista, desde el punto de vista urbano. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la forma en que ha ido creciendo toda esa zona de Desamparados hacia el sur o hacia el este, que no ha sido planificada. Simplemente habían unas callecitas de finca y por ahí han empezado a crecer todas estas zonas y han empezado a llenarse de grandes cantidades de población. Río Azul, por ejemplo, toda la zona de Guatuso, de Patarrá, toda la zona de San Miguel, Higuito de Desamparados, Jericó, toda la zona entre Jericó y ¿cómo es que se llama? Acerrí, toda la zona de Acerrí que se une con San Rafael Abajo, con San Juan de Dios y pasa hasta La Juelita. Son zonas que no se han planificado y que empiezan a tener problemas de otra índole. Por ejemplo, véanlo ustedes en estos días con todos estos reportajes sobre inundaciones. La tierra está actuando, el ambiente está actuando. Nosotros somos los que hemos puesto el pie sobre esta tierra, sobre estos ambientes naturales y estamos viviendo circunstancias precisamente por la forma en que los hemos usado. ¿Dónde hay una resolución de conflictos? En la parte de la cultura.
La ciudad de San José no tenía un centro de encuentro, no tenía un centro de apertura que le permitiera al ciudadano llegar. Vos y yo nos queremos encontrar y entonces simplemente decimos, mira, veámonos en la Plaza de la Cultura. Antes estaba el atrio, las gradas de la Catedral Metropolitana. Cuando yo estaba joven, yo quería encontrarme con mis compañeros de sexto, quinto grado, me acuerdo, o de primeros años de colegio. Sí, 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 veámonos a las 2:40 en las gradas de la Catedral Metropolitana porque íbamos al Cine Rex, a TAN de 3. Esos espacios hacen falta. Bueno, una resolución de conflicto es permitirle al ciudadano tener ese tipo de espacios y me parece que la Plaza de la Cultura cumple un poco ese cometido, ¿verdad? ¿Dónde más hay una resolución de conflictos? La Sabana. Bueno, aparte de que la Sabana solamente tiene, creo que es ahora, 2 puentes peatonales para llegar a ella, que me parece que eso no se planeó bien desde el principio, ha sido una resolución de conflicto enorme. Vean cuánta gente llega en un fin de semana ahí, cuántas familias van con una canasta y hacen un picnic. Conozco familias que se encuentran ahí y llegan a la Sabana el sábado y viene gente de San Carlos y viene gente de la zona sur y viene gente que vive en Villa Colón y gente que viene desde Punta Arenas o de Guanacaste y hacen un conglomerado de 50 personas de familia que se encontraron en la Sabana. ¿Verdad? La capacidad que le da a algunas personas de ir a caminar, de hacer algo. Antes veíamos muchas ferias que se hacían en la Sabana. Yo las añoro. Ferias de índole artesanal, ferias de índole cultural. Podríamos pensar en agilizar un poquito más cuestiones deportivas. Utilizar un poquito de alguna otra manera el Estadio Nacional, ¿verdad? Que pudiéramos tenerlo, esas grandes áreas cementadas de acera que tienen a los lados podrían generar muchas actividades culturales para toda la población de Pavas, para toda la población de Romusel, para toda la población que venga de Heredia, para toda la población de Atillo o de otros barrios aledaños o de ciudades aledañas. Ahí me parece que hay una posibilidad de resolución de conflictos y que los arquitectos tenemos que pensar un poco en eso. Vuelvo a empezar mencionando lo que decía al principio. A veces muchos de nosotros pensamos que nuestra arquitectura es para nosotros, que nuestra arquitectura es para que nos sientan, que nuestra arquitectura es para que nos vean. No, el compromiso de nuestra arquitectura es para que otros vivan correctamente y disfruten correctamente de su vida y de lo que nosotros hemos creado.